¿Por qué he creado este canal? He creado este canal para ayudar a otras personas a superar el mismo miedo que yo superé en el pasado, que es el miedo a hablar en público. Y lo voy a hacer desde 3 áreas principales, las mismas que me sirvieron a mí para vivir ese proceso de transformación y dejar atrás la angustia, la ansiedad que me generaba cada vez que tenía que hablar delante de un grupo. ¿Cuáles son estas 3 áreas? La primera, trabajo mental. ¿Por qué trabajo mental? Te lo explicaré con una anécdota del pasado. Cuando yo estaba ya empezando a dar mis primeros pasos en firme para superar ese miedo, me apunté a un club que se llamaba el Club del Éxito. También allí conocí al que fue mi maestro y mentor, Josep Cussó, al que le tengo mucho aprecio y que me ha ayudado mucho en este proceso. En el club hacíamos mucha práctica, pero sobre todo de temas relacionados con la inteligencia emocional, gestión de emociones. Y yo no entendía muy bien. Yo lo que quería era hablar en público, entonces no entendía por qué teníamos que hacer tantas dinámicas de ese tipo. Con el tiempo me di cuenta, porque ese era el trabajo mental que yo necesitaba hacer para ir instalando en mi mente los pensamientos que me iban a ayudar después a superar el miedo. Por tanto, trabajo mental, primero de los pilares. Segunda área de trabajo, conocer la técnica. Es necesario conocer la técnica cuando empiezas a hablar en público, temas de lenguaje verbal, no verbal, la voz, cómo me sitúo, la gesticulación, todo esto es necesario. Tercera área, la práctica. La práctica es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Tú igual te preguntas, hombre, ya, pero yo primero explícame cosas, dame la teoría, dime cómo hacerlo, después yo cambio mi mente y luego empiezo ya con la práctica cuando ya esté más seguro, con más confianza. Pues no, lo siento, error, así no funciona. La práctica forma parte del proceso para poder superar ese miedo. Y aunque ahora pienses que eso es como, no sé, como una penitencia, como algo que te va a generar angustia, no te preocupes, yo te iré dando las pautas y los pasos para que eso no sea así y lo vivas de otra forma. Entonces, ya te he explicado las 3 áreas principales de trabajo, que son trabajo mental, conocer la técnica y la práctica. El trabajo mental primero es absolutamente imprescindible porque sin él no podemos transformar nuestra mente. Yo siempre digo que esto es un entrenamiento mental. Es lo mismo que si voy al gimnasio, necesito ir de una manera regular y constante para que mi cuerpo empiece a cambiar. Pues en este caso es lo mismo, pero con trabajo mental, para empezar a cambiar la manera de ver las cosas y de trabajar esas creencias que nos limitan y que te están saboteando ahora mismo, como me pasaba a mí. Por tanto, trabajo mental necesario, absolutamente. Y la práctica también, por lo que te he explicado. Si no hacemos la práctica, no podemos integrar todo eso que estamos aprendiendo con el trabajo mental. Por tanto, necesitamos sobre todo hacer práctica. Esto es como sacarse el carnet de conducir. Necesito sacarme la teórica, pero también aprobar la práctica. La combinación de las dos son las que me dan el carnet y la experiencia, la tranquilidad y la confianza para poder conducir tranquilo y con seguridad. Pues aquí ocurre lo mismo, la práctica imprescindible. Así que espero que te haya quedado claro por dónde vamos a ir, qué vamos a explicar aquí y a partir de ahora empieza ese camino emocionante, apasionante, que yo creo que merece la pena, aunque requiere un esfuerzo, pero el premio es algo increíble y te lo digo por experiencia. Nos vamos viendo.